Nosotros somos un grupo de investigación que se llama COLINS, Colaboratorio de Interculturalidades, Inclusión de Saberes y Innovación Social. Estamos acá en Universidad Federal de Pará, en Brasil, en la Amazonía brasileña, en el estado de Pará, y el objetivo de nuestro encuentro es exactamente hablarmos y reflexionarmos acerca de las epistemologías y metodologías desde los pueblos originarios, desde los pueblos que tuvieron un contacto con los colonizadores en una perspectiva de desconstrucción de estos saberes universalizantes, ¿sí? Entonces llamamos a este encuentro de Putirum, que es la misma cosa que Minga para los pueblos andinos, ¿sí? Hoy en nuestra cuarta sesión de Putirum, con tu presencia, a nosotros gustaríamos de saber un poquito, antes de todo, de la situación, de lo que sucedió en Colombia y ha sucedido, ¿sí? En Colombia por la ocasión del paro nacional. Hubo la muerte de, por lo menos en las calles, pero por lo menos de 24 personas, ¿sí? Por la violencia policial del gobierno Duque, ¿sí? Que es responsable no solo por esta violencia, sino por un proyecto neoliberal de estrujo financiero en contra del pueblo. Lamentablemente, en Brasil, en esta semana hubo un operativo policial que dejó por lo menos 25 muertos en la región de favelas, no sé cómo se habla en español, ¿sí? En la región de pobreza, alrededor de la ciudad de Río de Janeiro. Entonces, yo pregunto, para empezarmos nuestro diálogo, ¿cuál es la situación en este momento en Colombia y por qué la policía de países latinoamericanos como Colombia y Brasil es tan violenta? Buenas tardes, Oscar. Chayena, buenas tardes. Vicanacancua, reciben un saludo muy especial de mi pueblo, al cual pertenezco, al pueblo indígena Cancuamo, uno de los 115 pueblos indígenas que habitan en Colombia y que está ubicado al norte del país, en la Sierra Nevada de Santa Marta. Saludarlos de manera muy especial hoy en un día de más movilización en Colombia a raíz del paro y la minga nacional que estamos llevando todos los colombianos y colombianas a raíz de una situación crítica que vivimos en el país y que se ha venido agudizando día a día por parte de la fuerza pública a manos del gobierno del presidente Iván Duque. Saludar y darles un saludo muy especial además, porque este tipo de espacios y escenarios nos ayudan también a visibilizar la situación que estamos viviendo hoy en Colombia. La situación que vivimos en el país no es más que una situación de violencia, de militarización y de genocidio en contra de la protesta social, pero en contra de los que marchamos y denunciamos y estamos en contra de las políticas de muerte del gobierno del presidente Iván Duque. En lo que va ocurrido del paro nacional convocado por los sectores populares y sociales del país, entre esos los pueblos indígenas en Colombia, desde el 28 de abril hasta la fecha, van más de 40 compañeros asesinados, compañeros marchantes, tanto de diferentes sectores sociales que hoy están movilizados en Colombia. La situación que vive hoy Colombia no es fácil. Estamos denunciando ante el país y ante el mundo
un tema que es trascendental para nosotros: el incumplimiento sistemático y continuo a los acuerdos de paz, de los cuales ha dejado como resultado más de 1.000 personas muertas, asesinadas por el no cumplimiento e implementación del acuerdo de paz. Desde la firma del acuerdo en 2016 hasta la fecha, más de 1.000 líderes y lideresas en Colombia han sido asesinados. Es decir, en menos de 5 años se está extinguiendo y se está exterminando la paz que construimos y que firmamos en un acuerdo para implementarse en el país. En lo que va ocurrido de este año, son más de 300 compañeros indígenas, líderes y lideresas indígenas asesinados en el país. Y en lo que va del gobierno del presidente Iván Duque, son más de 200 compañeros indígenas asesinados. Hoy el país está volcado a las calles por todas esas políticas de muerte que el gobierno del presidente Iván Duque quiere imponer al pueblo colombiano. La política del genocidio, asesinando a los que creen en la paz. Una política tributaria que quiere reformar, alzar los impuestos a los sectores más bajos y de menos recursos en el país. Una reforma a la salud para seguir privatizando el derecho fundamental que tenemos los pueblos y las comunidades a la salud en Colombia. Pero además una reforma pensional y toda una serie de cosas que hoy van en contra no solamente de la vida de los pueblos, sino de la vida de la tierra. El regreso de la aspersión de glifosato, de aspersión aérea de glifosato para erradicar cultivos de uso ilícito en territorios indígenas, campesinos y negros, es la política de muerte que este gobierno quiere imponer con las armas y con la militarización en el país. Por eso hoy, en este día ya de 9 días de paro, casi de 10 días de paro nacional, la gente está volcada a las calles y es el pueblo. Son campesinos, somos indígenas, somos afrodescendientes, somos los sectores populares, estudiantes, sindicales, que hoy está diciéndole al país y al mundo: queremos construir y queremos pensarnos la Colombia que queremos con el pueblo. No desde el escritorio de allá de Bogotá, sino desde las calles, desde los pueblos, desde la ruralidad, también desde la universidad, pero es con el pueblo y para el pueblo. Voy cortando para que puedas de pronto ir traduciendo. Sí, sí, claro. Gracias por tus palabras iniciales. Yo voy a hacer un breve resumen para la audiencia en português, ¿sí? Permita-me, porfa. Claro que sim. O Oscar falou que eles estão numa mobilização nacional, o Paro Nacional, que é exatamente uma greve nacional há 9 dias, que surgiu a partir de uma reforma financeira, né, orçamentária do governo Iván Duque. O Duque é o presidente atual da Colômbia, de uma orientação neoliberal, e por isso houve a mobilização dos setores populares, os indígenas, né, os moradores da periferia das cidades, né. Em Cali houve um confronto entre a população civil e a polícia muito intenso, né, e também o Oscar disse que durante o governo Iván Duque, houve pelo menos 200 líderes indígenas que foram mortos, desapareceram, né. Então, isso é muito significativo, neste momento, essa luta unificada popular, né, colombiana, e eles estão em pleno movimento, né, há 9 dias, e o Oscar, como liderança também indígena, ele tem participado ativamente dessa mobilização nacional. Então, é muito importante ele ter tirado um tempinho para conversar com a gente agora, né? Então, aproveitem a fala dele, eu vou mais ou menos fazendo a tradução, e também, ao final, vocês podem fazer perguntas, né? Entonces, Oscar, nosotros gustaríamos de oírte un poquito cerca de las epistemologías de Sierra Nevada de Santa Marta, ¿sí? Cómo el pueblo cancuamo ha hecho para
mantener la tradición, mantener la cohesión social, la cohesión en relación a una tradición de años, en tu territorio. Háblanos un poquito acerca de las posibles epistemologías del pueblo cancuamo, ¿sí? Ok, bueno, quiero decirles de manera muy general para que tengan una idea. En Colombia habitamos 115 pueblos indígenas en todo el territorio nacional. Colombia, Brasil y México son los 3 países de Latinoamérica con mayor número de pueblos indígenas en la región. La mayoría de estos pueblos están, en el caso de Colombia y Brasil, en la Amazonía colombiana. En esa gran cuenca de la Amazonía colombiana habitan más de 64 pueblos indígenas para el caso colombiano. De los 115 pueblos indígenas en el país, actualmente perviven 65 idiomas propios de los pueblos indígenas y somos considerados aproximadamente 2 millones de habitantes de pueblos indígenas de los 48 millones de habitantes que hay en el país, hoy llamado Colombia. Yo soy de una comunidad, de un pueblo, que es el pueblo Cancuamo, hoy también movilizado en las partes bajas de la Sierra Nevada de Santa Marta, en lo que se conoce hoy como Valledupar. Y quiero compartirles a ustedes el pensamiento, el sentir y la forma de ver el mundo y los mundos desde la visión del pueblo Cancuamo, que también son epistemologías propias, que también es conocimiento y que también es academia. No tenemos nada que envidiarle ni a la Universidad Federal de Pará, ni a la Universidad Harvard, ni la de Boston, ni la Nacional en Colombia, ni de ninguna otra. Es un tema también de reconocer los diversos conocimientos que tienen los pueblos para seguir aportando a la construcción de un país realmente equilibrado, de un país realmente humanizado. Mi pueblo es un pueblo ubicado en lo que hoy se conoce como el corazón del mundo. La mal llamada Sierra Nevada de Santa Marta, y empiezo con decir mal llamada porque es también producto de empezar a descolonizar los nombres que nos han impuesto a nuestros sitios de vida de los pueblos. Para nosotros, la sierra es la Umunukunu Senunulán, que es la casa grande, el sitio sagrado de los pueblos que la habitamos a ella. Se conoce como el corazón del mundo porque es la montaña costera más alta en el mundo, que a menos de 15 kilómetros del mar Caribe se empina a más de 5.700 metros de altura. No hay otra condición geográfica en el mundo que tenga esto como la Sierra Nevada. Decirles que ahí habitamos 4 pueblos y en ese sentido las epistemologías, el conocimiento, es el conocimiento compartido de los 4 pueblos que habitamos la sierra. Estamos los cancuamos, estamos los cogis, están los huiguas y están los arhuacos. Estos 4 pueblos somos los guardianes encargados de proteger, salvaguardar y cuidar y sostener la Sierra Nevada, que es una mesa con 4 patas. Entonces, si llega a faltar una pata, llega el caos y el desequilibrio a la sierra. Nuestro conocimiento y nuestro pensamiento es colectivo, es comunitario. En ese sentido, nosotros no podemos hablar de una propiedad intelectual individual, sino de una propiedad intelectual colectiva. Lo que yo les estoy compartiendo aquí a ustedes no es la voz de Óscar Montero, el politólogo y especialista en tantas cosas que haya hecho, sino es la voz del pueblo cancuamo. El pueblo cancuamo, ese es su pensamiento, ese es su sentir. Y en esa misma dinámica, nosotros somos hijos de Serancua y Seinecu. Serancua y Seinecu son nuestros padres creadores. Y nuestra epistemología consiste y está encajada, centrada en la ley C. ¿Qué es la ley C? Es la ley de origen. La ley de origen que nos han dejado nuestros padres y madres espirituales para poder cuidar el corazón del mundo. En el corazón del mundo están todos los padres y todas las madres de todo lo que existe en la humanidad. Allí están los mamos, que son nuestras autoridades espirituales,
que son las encargadas de hacer ese diálogo con los padres y madres espirituales, desde el espíritu de la palabra y desde el espíritu de las plantas. Por eso entonces nuestras pedagogías, nuestras metodologías están dadas en la vida cotidiana de nuestro pueblo. Trabajamos y hacemos pagamentos y rituales en las noches en las cancurvas. Nuestra forma de pensar, nuestra forma de dialogar es poder hacer retribución a los padres y madres espirituales a los cuales pertenecemos nosotros. Esa es nuestra principal esencia para poder mantener el equilibrio de lo positivo y de lo negativo, de lo de arriba y de lo de abajo. Para nosotros, en este diálogo y en esta lógica de conocimiento, es importante eso que les he dicho, que está centrado en la ley C. Es la ley que no cambia, es una ley que está desde el origen y es una ley que nos permite a nosotros mantener ese equilibrio y esa armonía de la humanidad. Allí están escritos todo lo que debemos de hacer como cancuamos y como indígenas de la sierra para poder mantener nuestro pensamiento y nuestro conocimiento. Listo? ¿Traduce? Sim, claro. O Oscar diz que ele é de uma região chamada Serra Nevada de Santa Marta, é uma serra com próximo de 5.000 metros de altura, né, e que está muito perto do Mar do Caribe, a 15 quilômetros. E o importante é que é a única serra que tem essa configuração no mundo, né, próxima do mar, né, e nesta Serra Nevada de Santa Marta existem 4 povos, né, e dentre os quais um deles é o povo Canquamo. É como cada povo fosse responsável por uma pata, por uma região na serra, e eles constroem o conhecimento deles em uma certa consonância entre eles, né? E isso porque a propriedade intelectual ela nunca é única, ela é uma propriedade intelectual coletiva, ela é do povo, né? Está assentado no que eles chamam de uma lei de origem, em que há respeito às entidades espirituais, né? E essas entidades espirituais elas vivem um cotidiano, e nesse cotidiano elas são mães e pais e estabelecem a relação entre o passado e o presente de hoje em dia, né, da vida deles. Então, eles dizem que a Serra é o coração do mundo, é a grande casa em que todos os 4 povos convivem. Sim? Oscar, há uma primeira pergunta cerca de tus consideraciones. Es la siguiente. ¿Hay conflictos culturales entre las generaciones y los 4 pueblos que habitan la Sierra Nevada? Ok, sí. Hay que reconocer que en el interior de la Sierra Nevada de Santa Marta han habido algunos conflictos internos en las comunidades con nosotros de pueblos a pueblos. Y en gran medida ha sido por el tema de la disputa territorial. Pero hay algo aquí que se ha solucionado y es que desde la sabiduría de los mamos como autoridades espirituales y desde la sabiduría de los mayores se ha podido identificar que cada uno de los pueblos indígenas que habitamos la sierra, desde el origen se nos ha dejado un territorio ancestral, ya limitado, ya demarcado. Entonces eso ya lo tenemos claro y eso ha generado una fortaleza para poder seguir defendiendo antes nuestro territorio. Hoy no hay pelea entre los pueblos indígenas de la sierra por disputas como estas. Hoy la pelea que tenemos los pueblos indígenas de la sierra, la defensa del corazón del mundo, es con el Estado colombiano, porque el Estado colombiano quiere en la Sierra Nevada de Santa Marta implementar proyectos turísticos, proyectos mineroenergéticos, proyectos extractivistas, proyectos que van de la mano con el conflicto armado, con los paramilitares que quieren despojar y desplazar a las comunidades y así poder dejar los espacios libres para que puedan llegar las multinacionales a explotar y expropiar nuestro territorio. Hoy nosotros en el 2018 logramos
el decreto 1500 del 2018. Es un decreto que protege el territorio ancestral de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Es un decreto que protege la línea negra. La línea negra es uno de los conocimientos más fuertes de los pueblos de la sierra. Es el punto, es el límite que hay entre los pueblos, entre el territorio ancestral de los pueblos indígenas de la sierra con el territorio decreto que ayuda a proteger y a rodear a toda la Sierra Nevada de Santa Marta. Hoy la pelea no es de los pueblos indígenas al interior de la sierra. Hoy la pelea es de los 4 pueblos indígenas de la sierra en defensa del corazón del mundo ante las políticas neoliberales, capitalistas y extractivistas que quiere el Estado colombiano en representación del gobierno para seguir explotando y desangrando a nuestra madre tierra, a nuestra madre Seineku. Entonces, hoy la defensa es por la vida y por el territorio. Y en eso los 4 pueblos enmarcados en el Consejo Territorial de Cabildos Indígenas de la Sierra hemos estado de acuerdo que la pelea no es entre nosotros mismos, la pelea es con ese monstruo que quiere seguir desangrando los ríos, los mares, el territorio ancestral que nos han dejado nuestros padres y madres creadoras. Ante eso hemos logrado lo que les acabo de decir, este decreto, pero también hoy en estos momentos la movilización, el caminar la palabra, la minga, el trueque, el trabajo comunitario para defender el territorio. Hoy mi pueblo en estos momentos está danzando en un lugar en la ciudad de Valledupar que se llama Minacagua. Es un lugar que el plan de ordenamiento territorial de la ciudad quiere convertir en un lugar turístico. Pero le hemos dicho, este es un lugar sagrado donde se le paga a la naturaleza, se le paga a la madre. No se puede afectar y no se puede irrumpir su red vital para poder creer y vender un negocio como el turismo. Entonces, hoy la defensa nuestra es por la defensa de la sierra, por la defensa del corazón del mundo, y ante eso hicimos una campaña nacional e internacional donde dijimos 1500 latidos por el corazón del mundo, en referencia a 1500 voces para defender el decreto que nos consagra esa responsabilidad y esa protección jurídica al territorio ancestral que tenemos en el corazón del mundo. Gracias. Oscar falou que hoje em dia houve em algum momento, né, a disputa entre os povos que estão na Serra Nevada, os 4 povos indígenas, mas que as coisas são solucionadas a partir da sabedoria dos mais idosos, dos mais experientes, dos mamos, né? Então essa disputa territorial ela é resolvida entre essas representações dos mais idosos, a partir das entidades espirituais também. Mas hoje o grande problema não é entre as populações do território da Serra Nevada, mas sim entre as 4 populações indígenas e o governo nacional, né, os empresários que querem tomar posse da serra para torná-la um lugar mais turístico, né? Só que esse lugar é um lugar sagrado para os povos indígenas. Então, a grande luta hoje é a manter, afirmar o decreto 1500 de 2018, que é o decreto que estabelece o que ele chama de uma linha negra, que é o limite entre o território indígena e as outras populações rurais que estão no entorno da serra, né? Então, a grande luta é exatamente essa, entre os povos e as políticas neoliberais. E eles estão muito mobilizados nas ruas, nos cabildos. Cabildos é uma espécie de conselho indígena, né? Para que isso seja evitado de toda maneira, correto? Listo, Oscar. Puedes seguir, porfa. Ok. Entonces, como les venía comentando, el conocimiento y el pensamiento que tenemos los pueblos indígenas de la sierra, en especial el pueblo indígena Cancuamo, es un conocimiento desde el corazón, desde el pensamiento. Entonces, ahí que tendrá algo muy clave y muy fundamental, y es que nuestro conocimiento está ligado a lo que nos provee el territorio, a lo que nos da los sitios sagrados. Por eso nosotros no estamos desligados
a la madre tierra, desligados al agua, al aire, al viento, al fuego. Eso hace parte de nuestro conocimiento, hace parte de nuestro pensamiento. Y por eso que nuestro pensamiento es integral, es holístico, es una red vital en la cual todos confluimos para poder mantener eso positivo y eso negativo. Nosotros como pueblos de la sierra, cada sitio sagrado es como una gran biblioteca. La Sierra Nevada es considerada un libro abierto de conocimientos en botánica, en medicina, en astronomía, en cuidado del territorio, en cuidado de la vida. Por eso nuestro pensamiento también no se debe enmarcar solamente en aspectos cuadriculados o en aspectos solamente que se puedan escribir. Nosotros aprendemos cuando danzamos, aprendemos cuando cantamos, aprendemos recorriendo el territorio, saneando el territorio. Aprendemos de los mayores y mayoras en cada diálogo, en cada trasnochada, en cada popoleada que hacemos alrededor del fogón. Para nosotros el tejido es fundamental. A partir del tejido, las mujeres le enseñan a las niñas, le enseñan a ellas cuáles son sus funciones dentro de la cultura, dentro del territorio. Es lo mismo que pasa con los hombres. Nos enseñan cuando nos entregan el poporo como ese símbolo de que ya somos adultos, de que ya somos hombres, se nos entrega esa responsabilidad para poder seguir saneando el territorio. Entonces, el conocimiento y la enseñanza de nuestra cultura, de nuestros procesos pedagógicos y metodológicos como pueblos, están en el territorio. Y la defensa de él obedece a eso que estamos allí y a eso que vivimos. En el caso del pueblo Cancuamo, el padre de la educación en nuestro idioma se llama Makujo Guki. Es como la persona, la autoridad en la educación propia del pueblo Cancuamo. Y la educación para el pueblo Cancuamo es una educación para la vida. No es una educación estratificada como se piensa y se tiene en Occidente, de que primaria, secundaria, universidad, posgrados. No, es una educación para la vida. Y en esa educación para la vida, tanto los mayores como los niños pueden enseñar, pueden aportar y pueden construir conocimiento. Un conocimiento que está en esos territorios sagrados y ancestrales que tiene cada pueblo, cada comunidad y cada familia. Porque nosotros también hacemos parte de cada uno de los sitios sagrados que habitan la sierra. Entonces, eso es muy fundamental. En el caso de Colombia, no solamente el pueblo Cancuamo, sino los pueblos indígenas del país, hoy hemos logrado un sistema educativo indígena propio. Y el CEIC no es más que esa propia forma que tiene cada uno de los pueblos indígenas en Colombia para seguir fortaleciendo y desarrollando sus sistemas propios de educación. Nosotros no queremos otra educación, queremos es que nos quiten las manos de encima de la educación que tenemos en el país. Queremos es desaprender, descolonizar lo que nos han enseñado. No estamos diciendo que no sirva, sino que estamos diciendo que ya es hora que nuestro conocimiento, que nuestro pensamiento también se reconozca como un conocimiento que le pueda aportar a la construcción de país, a la construcción de sociedad y a la armonización de esta humanidad. Listo? O Oscar diz que o conhecimento para os povos indígenas da Serra Nevada é um conhecimento holístico, amplo, né? Ele não é um conhecimento centrado em especificidades como existe na ciência, né? Com áreas específicas, né? Porque cada sítio é uma grande biblioteca, cada sítio sagrado, cada espaço da Serra Nevada tem muito a dizer enquanto a aprendizagem. Então, eles aprendem caminhando, dançando, cantando, numa charla, numa conversa al fogón, né? É muito importante essa imagem do fogón, do fogo, né? Porque é uma imagem muito recorrente entre os povos andinos, entre os povos da Serra Nevada, por ser uma região muito fria, aquecer-se no entorno do fogo é importante não só para manter o corpo vivo, mas é a oportunidade de todos também conversarem, confabularem, terem histórias e dividirem a experiência de vida, né? Então, por isso que é uma educação para a vida, ela não é estratificada.
em que todos constroem esse conhecimento coletivamente, sejam as crianças, os ninhos, sejam os adultos, é um conhecimento em construção e aplicado. E, hoje em dia, a grande luta é exatamente ter-se o reconhecimento de um sistema educativo próprio dos povos indígenas, né? Eu me lembro, quando eu estive em 2013 em Popayán, havia uma, uma tensão, uma discussão em relação ao reconhecimento de universidades indígenas, né? A chamada Lei 30, né? do Ministério da Educação Nacional. Entonces, ¿puedes decirnos un poquito acerca de la Ley 30, de la relación entre las universidades propias y el Ministerio de la Educación Nacional? ¿Sí? Ok, hoy también una de las diferentes formas e inconformismos de la sociedad colombiana es también con la Ley 30, una de las propuestas de seguir privatizando la educación pública en el país, la educación que han llamado superior, en el sentido que les he comentado, ¿no? Que para nosotros no existe una educación superior, nosotros existe una educación integral para la vida, pero la educación superior que hoy está en Colombia es una educación que se quiere privatizar. Es una educación que no había querido abrir las puertas a los conocimientos y a las universidades propias de los pueblos indígenas en Colombia. Hoy, a raíz y el logro de una minga, de una movilización del año 2013, que después en el año 2014 se ratificó con un decreto, el decreto 1953 de 2014, se reconoce el sistema educativo indígena propio. Y en el sistema indígena propio se reconoce y se tiene pensado allí en uno de sus articulados y capítulos la educación superior, las universidades indígenas en Colombia. Hoy un ejemplo de esto es la Universidad Indígena Intercultural Huaín en el departamento del Cauca, en cabeza del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRI, primera organización indígena en Colombia y en Latinoamérica fundada en 1971. Esta propuesta de la UAIN abre el camino para que otros pueblos indígenas y para que otros procesos organizativos, no solamente en Colombia, sino también en la región, como el caso de Ecuador, como el caso de Bolivia, como el caso de Nicaragua, con propuestas de universidades indígenas e interculturales, se sigan abriendo espacios a estas otras formas de pensar y de concebir el conocimiento, desde un pensamiento en espiral, desde un pensamiento circular y no de un pensamiento cuadriculado y encerrado como se ha tenido siempre esas otras formas de la educación eurocéntrica, si podemos decir. Hoy la construcción de estas universidades es desmontar el colonialismo, es desaprender, pero es también romper con esa idea del pensamiento que hay de que solamente es el hombre, el antropocentro, el que está el conocimiento. Aquí es otra cuestión, aquí es darle cabida a que la tierra, la madre, también tiene conocimiento, también tiene un pensamiento. Y como tiene un conocimiento, un pensamiento, también es un ser al cual hay que reparar, al cual hay que revitalizar, al cual hay que defenderle sus derechos. Entonces, hoy también el tema de la educación superior en Colombia, para el caso de pueblos indígenas, están dos miradas. Una, la educación propia de los pueblos indígenas y su visión y construcción de universidades indígenas propias. Y otra, la participación de los pueblos indígenas en la educación convencional del país, donde participamos compañeros y compañeras indígenas estudiando en diferentes pregrados y posgrados en las universidades. Por ejemplo, yo soy un ejemplo de eso. Yo soy egresado de una universidad convencional del país, de la Universidad Nacional de Colombia, pero tenemos la oportunidad de estar allí, que también se ha logrado con lucha de los pueblos para poder tener también una participación a lo que han llamado discriminación positiva en estos espacios. Tampoco crean que es que tenemos participación directa para ingresar a las universidades públicas y privadas del país en Colombia. No, ha sido una lucha de los pueblos para poder tener participación real y efectiva de los pueblos en estos escenarios. Y aquí quiero resaltar lo siguiente. Todavía en Colombia, en América Latina y en el mundo hay un racismo epistémico, estructural y una discapacidad cultural acerca de los pueblos indígenas. Todavía se tiene la visión
de que, no sé si pasa, pero es un ejemplo, de que la Universidad de Campinas, la Universidad de Brasilia, la Universidad Federal de Do Para, la Universidad 3 de Febrero, Andes, Rosario, son las que deben educar a los salvajes. Y eso no es así. Creo que las universidades tienen que abrir espacio para que los otros y múltiples conocimientos puedan llegar e interactuar en el marco del respeto, en el marco de los argumentos y en el marco de una interculturalidad realmente efectiva. No es una cuestión de reconocer a los pueblos indígenas como objetos de investigación, a reconocerlos como sujetos en el proceso de la investigación y en los procesos que nos estamos planteando desde nosotros y con nuestras propias voces. Certo? Oscar disse que, em relação ao reconhecimento do Ministério da Educação Nacional, desde 2014 há uma lei, a 1953, que reconhece o sistema indígena próprio, um sistema educativo próprio. E isso foi um grande avanço, mas a luta ela ocorre em duas frentes, tanto no reconhecimento de universidades próprias indígenas. Por sinal, eu tive a oportunidade de conhecer uma dessas universidades, em Guambia, no resguardo da Guambia, e a outra direção é a participação dos indígenas nas chamadas universidades convencionais, um pouco semelhante ao que nós temos com sistemas de cotas. Mas o grande problema é o racismo estrutural, porque o racismo estrutural ele aparentemente beneficia as populações indígenas afrodescendentes, mas não aceita efetivamente uma interculturalidade. Então, existe a participação indígena, mas falta avançar para além disso, como a incorporação de um conhecimento diversificado, que seja um conhecimento também dos indígenas. Então, essa questão não ainda está em debate, é uma questão ainda em aberto que necessita uma discussão mais ampla e mais frecuente. Bueno, Oscar, hay una otra pregunta relativa a la relación entre generaciones de los pueblos de Sierra Nevada. ¿Hay tensiones, problemas cuanto a la transmisión de conocimientos tradicionales entre generaciones? ¿Y cuáles son los problemas? Bueno, sí, hay que decirlo, y es que el principal problema para continuar la transmisión del conocimiento de generación en generación en el corazón del mundo, en el pueblo cancuamo, fue con la matanza y el exterminio físico y cultural, que hoy es un genocidio en contra del pueblo cancuamo. Desde la misma llegada de los españoles en 1492, empezó esa desarmonía y esa ruptura y ese exterminio. Desde allí se rompió con esta red vital del conocimiento para seguir de generación en generación el aprendizaje y para seguir en este conocimiento profundo que sale de los ríos, que sale de las montañas y que sale de las nieves en la sierra. Hoy por hoy, el pueblo indígena cancuamo, al igual que muchos pueblos indígenas en el país, viene haciendo un ejercicio fuerte de revitalización de la educación y de descolonizar también a mucha de nuestra gente que ha sido colonizada y que sigue pensando que la educación de afuera es mucho mejor que nuestra propia educación. Y eso obedece, en el caso nuestro, a un genocidio continuo y sistemático que no nos ha dado la oportunidad y no nos ha dado el momento para podernos pensar de que nuestra educación es realmente nuestra fortaleza y nuestra esencia. A nosotros, al pueblo indígena cancuamo, nos han matado a más de 450 personas en 3 décadas. Eso ha logrado y ha sido tan fuerte que ha generado una ruptura en el tejido social del conocimiento del pueblo indígena cancuamo. Nos han matado a los mamos, máximas autoridades espirituales, que se encargan de transmitir el conocimiento. Nos han matado a los cabildos, autoridades políticas del pueblo indígena cancuamo, que son los encargados de ejercer el gobierno propio. Y evidentemente hoy las generaciones que han nacido
las generaciones a las cuales yo pertenezco, muchos todavía creen y piensan que ser cancuamo en Colombia es un peligro, de que ser cancuamo es un riesgo. ¿Por qué? Nos mataban por ser cancuamos, nos mataban por vestir como cancuamos, por hablar como cancuamos y por habitar un territorio dejado a los cancuamos. A mi papá lo asesinaron en el año 2004 los paramilitares de este país. Y en ese sentir, en un ejemplo familiar y personal, por ejemplo, mi hermano se desiste a seguir pensando de ser y de seguir siendo cancuamos y me decía si por eso fue que nos mataron a nuestro padre. Pero otros estamos también en esa lucha y diciendo de que no podemos cortarnos la raíz, no podemos nosotros permitir que acaben con la dignidad de lo que somos, que acaben con la sangre que llevamos y que acaben con los ancestros y ancestras que llevamos y que corren por nuestras venas y por nuestra sangre. Creo que hoy es fundamental y por eso el proceso educativo propio que hoy está llevando el pueblo indígena Cancuamo es un proceso educativo hacia adentro, de empezar a educar desde lo cancuamo, de empezar a educar alrededor del fogón, de empezar a educar en el río, de empezar a educar sembrando los cultivos, de empezar a educar tejiendo y tinturando la fibra con que se hacen las mochilas que llevamos día a día cada uno de nosotros. Pero también de empezar a tener y decirnos, quitémonos esto y coloquémonos nuestro vestido, ese vestido blanco que nos dejaron nuestros padres y madres espirituales. Ha sido fuerte, ha sido complejo, porque a pesar de todo también ha habido una política del Estado, en el caso de Colombia, que por ejemplo en 1980 a 1991, la educación estaba entregada a la Iglesia Católica y la Iglesia Católica tenía el compromiso de educar a los salvajes, pero además de eso enseñarle a los salvajes el idioma español y además de eso enseñarle a los salvajes la religión católica. Que muchos de nosotros todavía piensan en esa religión católica en vez de la espiritualidad de los mamos, piensan en el español en vez del idioma cacatuco. Pero hoy, a partir del 91, empezamos a revitalizar y empezamos a decir, no, eso no es lo nuestro. Lo nuestro ha sido nuestro idioma que nos han dejado. Lo nuestro ha sido eso que tenemos allá en el territorio. Es un proceso, pero hoy ha tenido sus frutos. Y hoy por hoy el pueblo cancuamo administra la educación del pueblo indígena cancuamo. Ya no la administra la Iglesia Católica, ya no la administra el Estado, la administra las autoridades del pueblo indígena cancuamo. Então, há uma certa ruptura entre gerações na transmissão do conhecimento, acho que foi uma pergunta do professor Daniel. Todavia, existe uma recuperação paulatina da transmissão do modelo educativo cancuamo, né? Mas que ainda existe uma resistência interna, e essa resistência ela encontra origem em dois momentos. Primeiramente, na própria colonização dos espanhóis, né? Em 3 décadas houve 450 mortes de lideranças cancuamo, né, nesses últimos 30 anos, né, e essa resistência também é fruto dos acontecimentos a partir dos anos 90, 80, 90, né, ligados à entrada dos paramilitares, que são as milícias colombianas, né, no Brasil nós conhecemos como milícias, na Serra, muitas vezes com a justificativa de combater a guerrilha, mas na realidade eles acabaram se apossando e prestando serviços para os empresários, de certa maneira, né? Mas hoje há uma retomada paulatina da educação dos cancuamo, né? Inclusive com utilização da própria língua, na escola, nas escolas, e o grande modelo que se quer agora é uma educação para dentro, hacia dentro, né? Que seria uma educação que se constrói no cotidiano, nas relações comunitárias, né? Seja ao Largo do Fogo, seja nas caminhadas, na semeadura, na plantação, né? Para que as pessoas, os cancuamo, né?
principalmente os mais jovens, não sinto vergonha e não sinto medo também, né? O exemplo é o próprio pai do Oscar, que em 2004 foi assassinado pelos paramilitares, e isso fez com que as pessoas começassem a negar a identificação de ser canquamo, né? Não sei se vocês já viram a imagem tradicional de um indígena canquamo, mas é um vestimento, né, branco, né, um chapéu, né? Então eles são bem identificados pela tradição no vestuário, né? Então essa retomada é parte também da transformação do povo e da perda de medo e de assumir-se uma identidade própria. Certo, Oscar? Adelante, por favor. Sí, así es. Entonces, como les venía conversando, hoy nuestra disputa y hoy nuestra fortaleza es poder seguir revitalizando nuestros procesos propios. Y este es de la educación propia del pueblo indígena Cancuamo. Una educación que hoy, por ejemplo, en nuestras comunidades se está empezando a enseñar a tejer ese tejido que no solamente se pudiera dar en las casas o en los sitios sagrados, sino que también se pudiera trasladar a las escuelas, a los salones y a esos espacios también donde se aprende y se educan los niños con otros conocimientos. Hoy se le enseña a los niños nuestra lengua propia, hoy se le enseña a nuestros niños en las rosas, que son como las chagras, los espacios de cultivo, todo este tipo de enseñanzas para seguir en la educación propia. La educación propia es una forma de resistencia y una forma de lucha constante, no solamente del pueblo cancuamo, sino de los pueblos indígenas de Colombia y del mundo, para poder seguir sobreviviendo y para poder seguir resistiendo ante tanta otra información que quieren meternos en las comunidades para olvidarnos realmente de la esencia y de la fortaleza educativa que tenemos como pueblo. Ese conocimiento nuestro de ir a donde el mayor, ir a donde el mamo, ir a donde la saga, ir a donde la sabia, a escuchar el consejo. Eso se parte de ese conocimiento y no ese otro conocimiento o esas otras lógicas a veces que se quieren imponer sobre las nuestras. No es que estemos en desacuerdo de la educación de afuera, lo que estamos en desacuerdo es en la forma y en la imposición de esta sobre la nuestra. Y allí lo que hemos planteado, lo que hemos discutido siempre es poder seguir fortaleciendo los lazos y los procesos comunitarios y educativos en defensa del territorio. Aquí hay algo fundamental y es que lo que hoy se está desarrollando y lo que hoy se está planteando en el país es una educación que realmente defienda el territorio, una educación que realmente defienda la vida, una educación que sea humana con todos y con todas y romper con esa idea de individualista que tiene a veces también la construcción de la universidad, la construcción del conocimiento y pensamiento desde afuera. De hoy estamos con eso, empezar a desaprender, empezar a descolonizar y empezar a tejer juntos y juntas de la mano de todos esos conocimientos que ya están en los sitios, pero que hay que empezar a volverlos a retomar para poder decir y tener presente que nuestro conocimiento también es válido y que también es una ciencia que puede aportar claramente a todo lo que hay. Lo de la pandemia, por ejemplo, de esta pandemia que estamos viendo en el mundo, ha sido un reto y ha sido también un proceso de empezar a recuperar esas plantas medicinales, esos saberes, esas recetas, esa farmacia natural que hay en las comunidades. Eso también nos ha empezado a plantear que desde la educación hay que fortalecer los procesos de la salud, de los procesos de podernos cuidar. Antes en nuestras comunidades se hacían pagamentos son rituales, se hacían rituales para que no llegara la enfermedad. Es un tema de prevención y no un tema de tratamiento. Eso es muy fundamental también en estos conocimientos y epistemologías propias nuestras para poder entonces seguir resistiendo en este territorio. El tema de prevenir más no tratar, que habíamos olvidado por tener en la cabeza tantas cosas a veces de no hacerlo. Hay sitios sagrados en nuestro territorio donde se paga para que no venga la enfermedad, donde se hace un ritual para que la enfermedad se aleje. Eso todavía, por toda la colonización que nos han metido, se está olvidando. Hoy se está retomando. ¿Y hoy se está retomando para qué?
para seguir protegiéndonos también de todo lo que se está dando hoy en el mundo. Então, eu acho que até responde um pouco a pergunta da Gisele, né? Depois você se manifeste, Gisele, saber se você foi contemplada, mas a educação própria, que hoje em dia se leva a efeito no território Canquamo, né, é uma educação que ela retoma antigas práticas, como o tecer, né, tecer um tecido próprio, a tecelagem, um trabalho, né, a retomada com a língua, a retomada das roças coletivas, constrói pela educação, pela implantação de um novo modelo de educação, né? E não há uma negação da educação convencional, né? A educação de afuera, a educação que vem de fora, mas a preocupação é que essa educação não seja uma imposição sobre a educação tradicional dos Canquamo, né? Porque essa educação ela representa também uma defesa do território, ela representa também a partir desse processo educativo, o rompimento com o individualismo que existe tanto na educação acadêmica, universitária, separado, conhecimento separado em vários nichos, o conhecimento especializado, né? E um exemplo disso é exatamente o que houve com a pandemia, né? Começou a haver uma revisitação às farmácias naturais, o fortalecimento da saúde através da busca de plantas medicinais, né? E, junto com isso, a retomada de alguns rituais de prevenção. Ele diz que existem rituais, territórios em que se fazem rituais para que a doença não chegue, né? Então, isso é uma forma também de garantir a saúde, né? A saúde também ela é uma forma de resistência e também uma forma de retomar o conhecimento tradicional e também estabelecer uma educação própria. ¿Cierto? Claro que sí. Bueno, puedo compartirles también que en el marco de todo este proceso de resistencia y de lucha desde la educación, en el caso del pueblo indígena Canquamo, venimos también haciendo un ejercicio de volver al origen. Volver al origen es poder volver a revitalizar estas enseñanzas propias de los mayores y mayoras en las comunidades, pero es también poder revitalizar esos procesos de intercambio, de trueque y de sabiduría que se habían desarrollado durante años y siglos dentro del territorio ancestral de la Sierra Nevada de Santa Marta. Hay que contar aquí que nosotros no buscamos es que nuestro conocimiento se imponga sobre de otros, sino que estos puedan también tener su espacio en las dinámicas de participación y construcción de las políticas públicas, pero también de los planes de vida que tengamos no solamente en nuestra región, sino en nuestro país. Es clave y fundamental porque nosotros, desde el conocimiento que tenemos como pueblo, desde nuestra ley de origen, plasmamos en nuestros planes de vida, en nuestras dinámicas propias, lo que queremos. Y eso que queremos es volver al origen. Y volver al origen es poder fortalecer esas dinámicas que hemos tenido históricamente como pueblos y que han querido ser borradas por una educación que se ensaña a querer deslegitimar y desconocer los aportes y los conocimientos de los pueblos indígenas, de los pueblos afrodescendientes y de los pueblos rurales. Hoy la Sierra Nevada, por ejemplo, está un estudio para poderla nombrar como patrimonio de la humanidad, patrimonio cultural de la humanidad. Pensamos y creemos que el conocimiento que tiene la sierra es un conocimiento que debe ser respetado, salvaguardado y cuidado por la humanidad, pero además tiene que ser un conocimiento que nos ayude a poder interactuar y a conocer realmente desde el corazón y el sentimiento las ciencias de la tierra, las ciencias de los mundos que se viven en la sierra. Para nosotros no solamente hay un mundo, desde nuestra ley de origen nosotros concebimos que hay 9 mundos que se encargan de mantener el equilibrio de lo positivo y de lo negativo. Para los pueblos de la sierra,
nosotros consideramos de que hay 4 mundos hacia arriba y 4 mundos hacia abajo. En el quinto mundo estamos los 4 pueblos encargados de mantener ese equilibrio de lo de arriba y de lo de abajo, de lo negativo y de lo positivo, pero también de la dualidad, de lo femenino y de lo masculino. En esa lógica, esa construcción de ese conocimiento, ese ordenamiento ancestral y territorial del territorio y del conocimiento mismo también está ligado a ese pensamiento y ese conocimiento positivo que tenemos los pueblos de la sierra. Por eso nosotros es volver a eso, a esos mundos, volver a pagarle a esos sitios, volver a tener esos sitios como espacios de vida que nos brindan conocimiento y que nos dan el conocimiento. Por eso nuestros mayores, cuando el río suena de una forma, cuando un ave se expresa, cuando un ave canta, está expresando y nos está dando ese conocimiento que tenemos que tener. Lo que pasa hoy es que ya no tenemos la capacidad cultural de poder reconocer esos otros conocimientos de los que nos está hablando la tierra. Cuando la tierra se mueve, cuando hay los temblores, nos está hablando la tierra. Pero nosotros, como por estar tan contaminados de tantas cosas que no deberíamos, no alcanzamos a interpretar esos mensajes que la misma madre tierra y que el mismo cuerpo nos manda para poder entonces estar tranquilos en armonía y equilibrio como pueblos, como comunidad, como territorio, pero también como familia y como persona. Por eso es fundamental en nosotros que el conocimiento que tenemos va relacionado cuerpo, territorio y pensamiento. Esos 3 están ligados. Cuerpo, territorio y pensamiento están ligados y empiezan en ellos a poder fortalecer la red vital del conocimiento propio del ser cancuamo, del ser indígena. Gracias. Então, hoje em dia há uma preocupação em relação ao conhecimento, à epistemologia, já que estamos falando disso, de voltar à origem, né? E esse voltar à origem implica em ouvir, em buscar aos mais velhos para o ensinamento desses conhecimentos da tradição. Também a busca pelo intercâmbio, pela troca entre os povos, entre as gerações, né? Essa troca desse conhecimento, porque essa dinâmica, tanto dos mais velhos quanto desse intercâmbio entre os povos, faz parte da dinâmica de construção de políticas públicas, né? Então, retomar esse conhecimento pode implicar na construção e apresentação, inclusive, para, enfim, o Estado Nacional, de uma necessidade de reconhecimento cada vez maior. Mas, independente disso, existe o próprio reconhecimento, esse voltar-se para si, para as suas origens, que é importante como um primeiro movimento para os povos indígenas, né? E a Serra, hoje em dia, ela é patrimônio da humanidade, reconhecido pela ONU, né? E isso faz com que ela tenha uma importância maior, em razão de que é um conhecimento que deve ser compartilhado por todas as populações do mundo, né? Então, existem 4 mundos, e o quinto, 4 mundos que seriam mais ou menos a correspondência aos 4 povos que estão ali, mas também existe um quinto mundo que é exatamente a dualidade, né? É a relação que se pode manter de um equilíbrio entre acima e abaixo, positivo, negativo, essa dualidade, tá? E às vezes nós não sentimos isso, né? A manifestação da própria terra, da terra madre, porque nós estamos contaminados por esse mundo moderno que faz com que nós não consigamos interpretar as mensagens e os sinais de desequilíbrio que a Terra lança para todos nós, né? Então, existe uma tríade nessa relação que é muito importante, segundo o Oscar e o povo cancuamo. É corpo, território e pensamento. Existe uma correlação e deve haver um equilíbrio entre eles, né? Certo, Oscar? ¿Más alguna cosa? Claro que es así. Pues yo considero que si de pronto tienen ya alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran saber de todo lo que les he dicho, pues es más fructífero
poder seguir con la conversa y con ese tejido. Esa es otra forma también que hemos nosotros empezado a emprender en nuestra educación propia. Y es el tema de que no es Oscar aquí el experto, sino que la construcción del conocimiento y la rodeada de él mismo debe circular. Y por eso nosotros también, una de las formas de la educación propia en nuestras casas ceremoniales, que son nuestras cancurvas, allí todos tenemos que hablar y todos tenemos que poner la palabra, porque es una forma también pedagógica propia de poder todos participar. Y el tiempo que haya que hablar y el tiempo que haya que decir no tiene tiempo. El tiempo lo tiene la palabra, esta palabra viva que se expresa. Y ella misma te indica y te plantea hasta qué momento debes hablar y hasta qué momento debes seguir. Entonces, eso también es una propia forma de empezar a seguir planteando como esas pedagogías propias de las comunidades. No como afuera a veces que solamente es el doctor o el profesor al frente y los demás detrás cuadriculados en sus sillas, escuchando solamente al que tiene el conocimiento, el que está hablando parado al frente. En nosotros no, es circular en las casas ceremoniales, y por eso también son circulares en las casas ceremoniales, y allí todos también ponemos la palabra, desde el más grande hasta el más pequeño, y desde el más pequeño hasta el más grande. ¿Cierto? Entonces, vámonos a circular la casa ceremonial ahora sí. Entonces, hay además en la relación entre los mayores y los jóvenes, hay otros conflictos que podemos decir que haya en el pueblo cancuamo, principalmente en relación a la transmisión del conocimiento. Es una pregunta de un participante, ¿sí? Claro que sí. Bueno, ahorita podría decir que otra dificultad, otra que haya, no. La principal que había era la falta del reconocimiento de los sistemas educativos propios de las comunidades, el cual ya se solventó, pero quizás de pronto en la práctica otra dificultad que hay sí son los procesos y las dinámicas administrativas, que a veces uno piensa que de pronto no interfiere en los procesos educativos, pero sí. El tema de si no hay una adecuación institucional de las entidades del Estado que hagan veeduría, seguimiento y aportes a que se implementen realmente procesos educativos en las comunidades, si no hay esa adecuación y esa sensibilidad, realmente no se va a avanzar en esas mismas dinámicas. Podemos tener los pueblos indígenas como el Cancuamo en la Administración de la Educación, pero esta Administración de la Educación está vigilada por el Ministerio de Educación Nacional. Pero si ellos no tienen una adecuación institucional, si no tienen una sensibilidad a la educación propia de los pueblos indígenas, vamos a seguir chocando y vamos a seguir pensando de que lo que están enseñando los cancuamos no va acorde con los lineamientos que tiene el sistema educativo colombiano. Entonces aquí sí es una cuestión fuerte, y es que si se sigue con esos mismos lineamientos, si se sigue con esas mismas dinámicas de pensamiento, racistas, discriminatorias, epistémicas, de pensar de que solamente desde la construcción de los centros de las ciudades se construye el conocimiento y se lleva a lo rural y a las comunidades, estamos perdiendo el tiempo. Entonces aquí es una cuestión, es cómo desde abajo, cómo desde las comunidades se empieza a fortalecer, revitalizar los procesos educativos, y estos procesos educativos empiezan a posicionarse y a sentirse y a apropiarse de las comunidades de ellos. Entonces eso es muy fundamental decirlo, porque realmente podemos avanzar en lo pedagógico, en lo metodológico, hasta en la misma contratación de docentes indígenas de las comunidades, pero si lo administrativo también no hace un cambio y un giro a plantear también dinámicas más consecuentes con lo que se da en las comunidades, pues fácilmente no vamos a avanzar. Por ejemplo, un tema específico, a veces no se puede contratar a un médico tradicional o a un sabio y una sabia porque no tiene un certificado educativo de que sea bachiller o profesor de universidad. Nosotros decimos, pero es que nuestras comunidades, estos sabios y sabias, no tienen la necesidad y no tienen que tener un certificado educativo de una universidad para valer el conocimiento que tienen. Y antes, lo que esa persona debe ganar, pues no tiene tampoco un valor monetario por ese significado
de ese conocimiento que ha venido de generación en generación que tiene esa persona. Entonces, esos cambios hay que darlos y son cambios estructurales, porque es también reconocer que el sabio, la sabia, puede ser un doctor en ciertos conocimientos en los territorios y en las comunidades. Certo. Francisco, eu acredito que já respondeu em parte a sua demanda também, né? Ele fala que um dos problemas que acaba criando um distanciamento na transmissão do conhecimento entre os mais velhos e os jovens é o não reconhecimento desse modelo indígena pelo Estado Nacional Colombiano. Então, não existe uma adequação institucional. É uma questão de validade, de certificação, né? O que se aprende nas comunidades vai ter validade fora das comunidades, e por isso o Ministério da Educação Nacional ele acaba muitas vezes não validando essa certificação e criando um problema. E isso faz com que os jovens se afastem, não queiram aprender a tradição, porque se eles saírem do território, eles não vão ter o conhecimento reconhecido fora do território. E ele deu exemplo que não se consegue contratar um médico da medicina tradicional indígena porque ele não tem um certificado. Mas isso não tem um diploma, um certificado. Mas isso não é um problema propriamente dos indígenas, é um problema do Estado Nacional colombiano, né? Cierto, hay una otra pregunta, Oscar, que es relativa a la producción de los alimentos. Hay en ese proceso de resurgimiento de una resistencia indígena, hay una preocupación con la alimentación en relación a haber un conocimiento a ser transmitido en las escuelas indígenas relativo a la alimentación. Claro, sí, eso también es fundamental y clave, porque hay otras formas de empezar a hacer un proceso de autonomía propia en las comunidades, es también haciéndola desde la alimentación, desde lo que cultivamos y desde lo que sembramos y desde lo que consumimos. Hay algo muy importante aquí, es que en las comunidades, en las escuelas, en los territorios nuestros, se ha empezado también a destinar y a tener territorios para poder cultivar los alimentos propios y para poder revitalizar también esos alimentos que hemos tenido olvidados y poderlos revitalizar a tener una seguridad y una soberanía alimentaria. Hoy por hoy la política educativa y la política en salud y de territorio del pueblo indígena Cancuamo es fortalecer su soberanía alimentaria. Y la soberanía alimentaria se fortalece ejerciendo gobierno propio dentro de las comunidades y empezando a sembrar en las comunidades. Y poder entonces hacer un ejercicio de trueque, de intercambio de alimentos con otros pueblos y comunidades que no tengamos el acceso a algunos, y poder entonces con estos mismos alimentos brindar asistencia a los niños y niñas en las escuelas. Eso ha sido también interesante porque hoy son las mismas comunidades nuestras las que proveen de alimento a los espacios educativos de primaria, de niños pequeños en las comunidades, para seguir fortaleciendo también el tema de la alimentación propia. Andretta, a questão foi sua, ele disse que há sim uma preocupação, né, em retomar as plantações, em produzir o alimento, principalmente em função de uma soberania alimentar, né, haver uma produção própria para o consumo deles mesmo. Então, fortalecer essa soberania também implica em fortalecer a resistência e o conhecimento próprio da tradição Cancuamo, né? E também eles têm produzido alimentos para as escolas, né? A prover as escolas com alimentação que é gerada no próprio território, e há uma preocupação em haver um intercâmbio entre as comunidades, né? Aquelas que não sabem, que não conhecem, então haver um ensino mútuo entre as comunidades da Serra Nevada. Mais alguém gostaria de fazer uma pergunta, gente? Sim, tem uma pergunta da Carol, né? Oscar, hay una pregunta. Si tú puedes hablar un poquito más cerca de la relación entre cuerpo, territorio y pensamiento,
¿Cómo eso puede tener una relación con la madre tierra, los bosques, el agua? ¿Cómo eso puede ocurrir? Los cancuamos somos hijos de la madre tierra, mas no somos dueños de la tierra. En ese sentido, la relación que hay de nosotros con la tierra va ligada desde que nuestra madre nos concibe en pensamiento con nuestro padre, desde que estamos en el vientre. Cuando nosotros nacemos, hacemos los primeros rituales de nacimiento y la sangre que nuestra madre bota se utiliza para poder hacer pagamento con la tierra. La cuestión de la relación de la tierra con nosotros, con el cuerpo, no es una cuestión, entre comillas, pachamamística o filosófica, es una cuestión práctica. Nosotros hacemos pagamentos y rituales a la tierra con elementos que nuestro mismo cuerpo expulsa, el sudor, la lágrima, el cabello. Esos elementos, la sangre, sirven para hacer ritual con la tierra y para ligar ese pensamiento y ese conocimiento. Entonces, allí hay una relación muy fuerte, entonces, de pensamiento positivo, pensamiento también negativo, el tema del cuerpo, los elementos del cuerpo y la tierra que nos sostiene para hacer pagamento a ella. Danzamos sobre la tierra, ingresamos a nuestras casas ceremoniales a pies descalzos. La tierra nos da todos los elementos. La tierra es un ser, es un cuerpo. Los ríos son las venas que revierten y que le dan vida a ese cuerpo. El territorio, las lagunas, los ríos, son hombres y mujeres que están en ese territorio. Entonces, allí hay elementos claves y fundamentales que nosotros tenemos en el cuerpo y que expulsamos del cuerpo y que sirven para hacerle pagamento y ritual a la tierra, para que no se desangre, para que no se siga contaminando, para que no se siga pasando situaciones de desarmonía en contra de ella. Pero también la tierra nos cobra cuando se manifiesta, nos está diciendo, cuando vienen las avalanchas, cuando pasan los terremotos, cuando pasa todo este tipo de situaciones, nos está reclamando que no le estamos dando alimento. Y darle alimento es en pensamiento, pero también con elementos propios, con las mismas plumas de las aves, con los mismos colmillos de algunos animales. Para todo hay que hacer un pagamento, para todo hay que hacer un permiso. Y ese permiso se da desde el pensamiento, desde la palabra, la conexión, corazón, pensamiento y boca, palabra. Entonces, ahí hay una conexión. Entonces, no es que no lo voy a hacer, pero si ya lo pensaste, ya incurriste en una falta que debes tener y que debes pagar. Então, Carol, ele diz que eles são filhos da terra, mas não são donos da terra. Então, em relação a isso, deve haver sempre um pagamento à terra. Esse pagamento quanto um reconhecimento, né? É o suor, a lágrima, o sangue. Isso faz parte de um ritual, né, em relação à terra, porque a terra ela tem que dar uma permissão, né? Uma permissão para que haja o uso, haja a relação entre os indígenas, entre o humano e a terra, né? E mesmo pensar já pode ser uma maneira de agredir. Por isso que pensamento e palavra eles estão muito acordados, né? Então é como se fosse um equilíbrio que você tem que primeiramente ter dentro de você, né? O pensamento, e isso está refletido no corpo e que isso se estende ao território como um grande elemento integrado, tá? Mais alguém gostaria de se manifestar? Pode ser diretamente aqui pelo áudio, tá? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? O professor Daniel se encontra aí, professor? Bueno, Oscar, entonces ya vámonos a cerrar nuestro encuentro, pero a nosotros
nos gustaría de saber un poquito más en relación a la lucha que empezó en esta semana entre los pueblos indígenas, afrodescendientes, los pueblos urbanos empobrecidos en contra una propuesta de gobierno neoliberal. De la misma forma ocurre en Brasil, ¿sí? En Brasil hay creo que sea una propuesta de los gobiernos de la derecha en América Latina. Entonces, a nosotros hay la preocupación de cómo podemos colaborar con esta lucha en razón de eso todo que hay en este momento, las muertes, la represión policial. Entonces, háblanos un poquito sobre eso. Bueno, les puedo compartir y decir que la situación que vivimos los pueblos indígenas en Colombia, en el actual gobierno del presidente Iván Duque, pero también en otros gobiernos del país, no ha sido fácil. Y yo creo que ha sido también una misma lógica con lo que ha pasado y que he conocido de muy de cerca de Brasil con Bolsonaro. La situación de los pueblos indígenas en ambos países no es fácil. La situación que pasa allá y pasa acá pareciera que se repitieran de ciclos en ciclos y lo que buscan es exterminar a los pueblos indígenas y originarios en cada una de las regiones. Y obedece realmente a lo que planteamos ahorita, el tema de poder controlar las vidas y controlar los territorios de los pueblos donde está mayormente la riqueza natural, para los cuales los estados y los gobiernos quieren entonces intentar o creer o pensar volver a fortalecer la economía. Hoy con ese discurso, en el caso de Colombia, quieren entonces expropiar, explotar los territorios de los pueblos étnicos para poder decir y permitir y pensar y creer y hacerle creer a todos es que entonces eso va a fortalecer la economía. Nosotros no estamos en contra del desarrollo, no estamos en contra de la economía. Lo que estamos en contra es a las múltiples formas que quieren hacer de despojarnos de nuestros territorios, desplazarnos de nuestros territorios, asesinarnos, masacrarnos para poder quedarse en nuestro territorio. Hoy la situación que vive Colombia no solamente es el tema de la reforma tributaria, es un tema estructural de no permitir implementar unos acuerdos de paz a los cuales los colombianos les dijimos sí a la paz, sí a un tratado de paz, porque estamos cansados de sangrar el país, estamos cansados de seguir cargando y enterrando muertos en Colombia. ¿Y quién es más que los pueblos étnicos, los pueblos rurales, los que realmente hemos sufrido esta violencia sistemática en el país? En Colombia, de los 115 pueblos indígenas que habitamos en el país, 75 nos encontramos en un riesgo inminente de exterminio físico y cultural. Y ese exterminio físico y cultural, uno es por las masacres, por las balas, y otro es por la imposición de la salud, de la educación y de diferentes políticas que el Estado quiere imponer a los pueblos indígenas en el país. Hoy el llamado que hemos hecho al país es que nos permita vivir en paz en nuestros territorios, que sea el diálogo, que sea esa concertación, la que sea ese diálogo político, el que pueda generar consensos y pueda generar estrategias para poder salir del caos en el que vivimos en el país. Hoy la política del gobierno es militarizar los territorios, militarizar las ciudades. Y con eso lo que quiere es seguir generando más muertes, seguir generando más masacres, más situaciones nefastas en contra de la vida de las comunidades. No es posible que en menos de 10 días de la gente movilizada, con bastones, con dignidad, con la palabra, hayan sido asesinados más de 40 personas a manos de la fuerza pública del Estado, que constitucionalmente tienen el deber y el derecho de proteger a la ciudadanía. No es posible y no es justo que en ciudades como Cali, ciudades como Popayán, ciudades como Bogotá estén militarizadas
y se coarte la movilización social de las personas, de las comunidades, y se trate la movilización como un estado de guerra, teatros de guerra en los territorios de las ciudades. No es justo que se utilicen las vacunas hoy en contra del COVID como una propuesta de decir de que son los pueblos los que nos están dejando y permitiendo de que hayan corredores humanitarios para seguir justificando que entonces las muertes que hayan ahorita del virus son a causa también del pueblo y de las personas. Hoy en el país no es justo que se siga mintiendo al mundo de que estamos en paz. El recrudecimiento de la violencia en Colombia ha aumentado en más de un 100%. Los asesinatos a los líderes sociales, indígenas, campesinos, afrodescendientes, jóvenes, ha aumentado de una manera desproporcional. Estamos peor que lo que vivíamos en el marco del conflicto armado. Hoy estamos realmente no en una democracia en Colombia, estamos en una dictadura que quiere acabar, que quiere oprimir y que quiere exterminar las voces de los que pensamos que Colombia se debe y se merece tener una oportunidad de vivir en paz. La gente que está en las calles porque no tiene nada que comer. La gente que está en las calles es porque no ha tenido la oportunidad de estudiar. La gente que está en las calles es porque no ha tenido un acceso a la salud en el país. Pero también los que estamos en las calles y tenemos esos derechos, estamos en las calles porque consideramos que el país tiene que tener una reestructuración fundamental, una reestructuración para atención al pueblo y no para atención y seguir encortando las empresas y las multinacionales del país y del exterior. Creemos que es fundamental que hoy en Colombia se pueda haber un consenso nacional y se permita poder hacer un tratado con el pueblo para poder entonces así empezar a reducir las brechas de desigualdad que hemos vivido históricamente. El conflicto armado ha acelerado esta situación, pero hoy los que están en las calles no somos los guerrilleros. Hoy los que están en las calles es el pueblo empobrecido de Colombia que quiere un país en paz. Los medios de comunicación son cómplices y lo que están replicando al mundo y al país es que supuestamente en las calles de las ciudades grandes de Colombia están las guerrillas. Es falso, es mentira. Estamos nosotros. Hoy nosotros manejando bicicleta a los jóvenes. Hoy los estudiantes con sus batas de salud en las calles. Hoy los niños con sus pancartas y con sus cacerolas diciendo a este país, no nos maten más, nos están matando. No es posible que en un tiempo nos matara la guerrilla, que en un tiempo nos mataron los paramilitares y que hoy la fuerza pública del Estado colombiano siga reprimiendo al pueblo, siga engrosando dineros y recursos para tanquetas, para avionetas, para helicópteros y no inyectando recursos a una salud que merece Colombia, a una salud y educación que merece el pueblo. Hoy Colombia es uno de los países en Latinoamérica más rezagados en la región en el tema de avanzar con las vacunas del COVID, porque es un negocio para las elecciones presidenciales que se vienen el otro año en Colombia. Los que están en el poder desde hace 200 años no quieren salirse del poder y quieren seguirse manteniendo allí para seguir entonces empobreciendo a la gente y seguir creyendo de que los que nacimos en esta generación pensamos como ellos. Y no, hoy esta generación cambió y esta generación está hoy reescribiendo la historia de Colombia. El tumbar las estatuas por los compañeros indígenas Misá y por otros hermanos es empezar a reescribir la memoria histórica y la memoria represiva y el simbolismo genocida que hoy todavía vive en muchos lugares y espacios de poder en Latinoamérica. Eso debe cambiar y esto empezó a cambiar hoy en Colombia. Gracias, muchísimas gracias por tu participación en este evento. Lamentablemente tenemos que cerrar la charla, pero creo que este momento de reflejar cerca de los conocimientos originarios, cerca de las movilizaciones educativas, de las propuestas de nuevas pedagogías, metodologías, epistemologías, es un momento también en que nosotros como pueblo latinoamericano
podemos tener una unión, ¿sí? Entonces, te agradecemos por el conocimiento, te agradecemos también por la posibilidad de cambio de truecas entre nosotros, ¿sí? Y también por la posibilidad de fortalecer la unidad de la Latinoamérica desde los conocimientos, los pueblos, los intelectuales que están preocupados con interés de construir una otra posibilidad de educación y de pueblo latinoamericano, ¿sí? Muchísimas gracias, Oscar. A partir de lunes te enviaré la certificación de este momento. También esperamos tenerte en otras oportunidades para el cambio de nuestras voces y nuestras experiencias, ¿sí? Ecuani, Cani, Casi, Canca, muchas gracias, un abrazo de hermandad, un abrazo de resistencia y sin lugar a dudas ustedes y nosotros como hermanos de esta tierra, como hermanos de esta región, tenemos que seguir pensándonos y seguir pensando en no tener fronteras, en seguir pensando que somos un solo cuerpo, que somos un solo territorio y que el pueblo salva al pueblo y que nosotros desde la academia, desde sus espacios, pueden apoyar a que el mundo se entere que tanto lo que pasa en Colombia y lo que pasa en Brasil con los pueblos indígenas es un genocidio desproporcional en manos de los estados. No queda más que agradecerle a ustedes por escucharme también, por tener la paciencia, la tranquilidad y espero que lo que hayamos conversado y hablado pueda recorrer ríos y caminos para seguir descolonizando lo que nos han impuesto. Sí, siempre que quieras puedes enviarnos las noticias desde Colombia, sean buenas o no tan buenas, pero que podamos mantener la unión entre nuestros pueblos, ¿sí? Muchísimas gracias más una vez y buenas tardes. Gracias. Gracias.